estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas. estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, voy primero a confirmar que se escuche bien, que no haya Vale, ningún problema. vale. Así que cualquier persona que esté abierto ahora y le está llegando algún tipo de eco o sonido extraño, que lo comenten, por favor, lo agradeceríamos mucho. Pero yo te Perfecto. escucho a la perfección. Tú me escuchas, ¿verdad? Yo también. Sí, muy bien. ¿Cómo estás? Pues fantásticamente, muy emocionado por entrevistarte, Tony. Ya te iré diciendo por qué, porque me gustó muchísimo, sobre todo, a mí me gustaba mucho la serie de Orange County, que es la versión americana, Sí. la versión americana de Un golpe de suerte. Un golpe de suerte, sí. Y bueno, hacer la entrevista es como, para mí, es increíble. Nosotros también. Vamos a ver si entonces ya me confirman que tú... A ver. Un momentito, Tony, y ya Sí. volvemos. A ver. Sí, yo creo que sí, te oigo con un poquito de retraso a ti, pero creo que va bien. Muy bien. Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar saludando a todos y a todas, darles la bienvenida a la entrevista número 28 de Tiempos entre Culturas, un espacio dedicado al sector cultural y a los artistas canarios, que comenzó a raíz del confinamiento en España. Establecemos conexión desde Gran Canaria a México con Tony Bernetti. Pues sí, señor. La verdad es que me da mucho, siempre me da mucha satisfacción hacer cualquier cosa que esté relacionada con las islas, justo porque para mí Canarias de alguna forma es como un espejismo, es algo que siempre es muy bonito y cuando me acerco de alguna forma como que siento que se aleja, al menos en esta parte. De alguna forma porque también yo he decidido vivir mi vida un poco fuera, pero justo este momento creo que me hace de alguna forma reconectarme a quien soy yo, de verdad. O sea, a mis orígenes, a mi acento, a mi forma de vida, ¿no? La forma de vida que tenía cuando era un muchacho y vivía ahí en las islas, definitivamente. Bueno, el acento todavía permanece un poquito en tu forma de hablar. ¿Todavía no se te ha pegado el acento mexicano? No, sí. De hecho, definitivamente siempre me toca, o sea, más bien nunca puedo hablar con este acento. Este es mi acento, es lo único que he decidido no perder de todo aquello que fue mi vida ahí en las islas. Cuando trabajas aquí en México no puedes trabajar si no tienes acento neutro latino. Y en España, en la península, no. Creo que se está abriendo un poco más la frontera lingüística, pero yo nunca he hecho un papel. De hecho, rodé una película en las Islas Canarias para Netflix que se llamó Cómo sobrevivir a una despedida y mi personaje era de Madrid. Yo ni siquiera era canario en la película, o sea, no lo consigo ni queriendo, fíjate. Sí, lo hemos comentado con varios invitados en entrevistas anteriores, por ejemplo, con Michael Hernández, que creo que era, de todo lo que te mencioné en su momento, era el único que recordaba, ¿verdad? Y aparte de que sea el único que que recordaba, es uno de los que más admiro. Michael es un tipo que tiene muchísimo mérito porque defiende mucho su canariedad, aún pudiendo de alguna forma trabajar con otro acento, porque seguramente es un profesional, claro que lo puede hacer, pero él es de los muy pocos, si no te podría decir casi que el único que sabe dar pasos muy grandes siendo isleño. Yo por él tengo una admiración muy grande, la verdad. Pues él está ahora actualmente en la segunda temporada de Hierro, también estuvo en la primera, que es una serie española con bastante repercusión y éxito, y es un proyecto que los canarios agradecemos muchísimo porque la productora, a pesar de ser gallega y canaria, pues permiten que se hable canario, o sea, con acento canario. Y como estabas diciendo, de poco en poco se va alcanzando esa apertura hacia los distintos acentos. Es que es absurdo que no haya o sea, que no puedas concebir que un personaje pueda ser canario. Es absurdo, ¿no? Hay personajes andaluces, madrileños, y si de alguna forma actuar es acercar una realidad
fingida al espectador. Existen los canarios, los acentos existen. O sea, cualquier producción que tú hagas aquí en México, por ejemplo, te digo porque es la realidad que a mí me acontece ahora mismo. Si el personaje es de una región del norte o algo así, el acento va a ser del norte. O sea, nadie se plantea, bueno, pongamos que tenga un acento latino para que sea, o sea, mucho más neutro para que no haya. No, no tiene por qué. O sea, ya evidentemente te acostumbras, yo ya puedo, o sea, puedo interpretar con total naturalidad en algunos de los acentos en los que estoy acostumbrado a trabajar, pero no veo nada malo en que tenga un actor, o sea, es tu origen, es tu verdad, ¿no? Siempre vas a hacer, es como actuar en inglés, ¿no? Lo puedes hacer, pero estás pensando de alguna forma cómo tienes que ir maniobrando lingüísticamente hablando, ¿entiendes? Sí. Antes, para poner en situación a todas las personas que nos estén viendo, que nos vayan a ver cuando lo publiquen en nuestras redes sociales, para ubicarlos, Tony Bernetti, actor, cantante, compositor y productor, estudió en la Escuela de Actores de Sevilla, ha estado en musicales como el de Grease y Hair, que son musicales preciosos, de muchísimo éxito aquí en España y a nivel mundial, porque Grease, la verdad que es una producción muy buena. Protagonista en el musical de Mentiras, que es un gran éxito, con el papel de Manuel. Manuel, exactamente. Correcto, con 10 años ya de recorrido que tiene ese musical, que es cómico porque tiene las 4 mujeres que descubren que tenían relaciones sentimentales. Oye, hiciste los deberes, ¿eh? Claro, mira, yo soy cantante y compositor y aparte soy ingeniero. Vaya, yo cuando hago las cosas me gusta hacerlas bien. Muy bien hecho. Me gusta hacerlas bien. Muy bien hecho. Aquí en España te recordamos mucho, sobre todo yo, porque como te comentaba antes, tu paso por Telecinco con un golpe de suerte, que te tocaba hacer el malote. Ajá. No sé qué hice, dame un segundo. Ahora ya. Sí, ahora volví, sí. 2015, Cómo sobrevivir a una despedida, como estabas comentando. Y 2014, la serie de Ciegasitas, que también estuvo muy guay esa serie. 4. Sí. Y luego tu parte musical, que la comentaremos un poquito más adelante. Vamos a empezar. ¿Cómo está la situación del coronavirus por allí, por México? Me gustaría saber un poquito de eso. Bueno, la verdad es que aquí es un país donde no se ha impuesto una cuarentena. O sea, yo puedo, si quiero ahora mismo salir a la calle. Evidentemente hay cosas que sí están algo más restringidas, como por ejemplo el tema de que los restaurantes no están abiertos al público físicamente, pero tú puedes ordenar para que te traigan a tu casa. O sea, si yo me asomo a hacer en mi ventana, ves paseando gente sin mascarilla, sin guantes, o sea, no hay, es como otra realidad de alguna forma. Yo estoy muy de acuerdo con todo este formato que se está creando de quédate en casa, pero por ejemplo hay que ser muy honesto con todo el amor inmenso que yo tengo a este país, porque de alguna forma en mí creó una especie de resurgir artístico. Yo no podría decirte nada malo de este país, pero sí te digo algo, hay que tener muy en cuenta que la gente que siempre dice quédate en casa y tal, quizás está en una posición de poder hacerlo. En este país son 160 millones de mexicanos. Es un país con una economía mucho más compleja que la de nuestro país, ¿no? Que España. Entonces hay puestos de trabajo que no pueden, o sea, que literalmente no pueden parar. Y la gente literalmente prefiere morirse de coronavirus que de hambre. Hay muchos puestos, el señor que corta los cocos en la calle, el que limpia los zapatos, son puestos que no tienen opción para ahorrar. Entonces, yo decido, desde mi mundo, porque al final, si te das cuenta, todos podemos de alguna forma contribuir desde nuestro mundo. ¿Entiendes? Yo decido quedarme en mi casa, porque de alguna forma puedo hacerlo. Mi economía, el círculo que acontece en mi vida me lo permite. La enfermedad es grave en todo el mundo. Definitivamente no hay un lugar donde digas tú, bueno, no, aquí no. Claro, mientras haya seres humanos es grave. Definitivamente, porque puede expandirse, etcétera, etcétera. Yo decido, como dueño de mis actos, quedarme en mi casa. Y si tengo que salir para lo justo, salgo. Desgraciadamente, México es un país que sufre mucho, a veces por su propia culpa y a veces por culpa de agentes externos, ¿no? Yo nunca juzgaría a los mexicanos que por necesidad tienen que salir a la calle, ¿no? A buscarse la vida y a buscarse su dinero. Nosotros, de alguna forma, te incluyo porque imagino que también estás respetando tu cuarentena, ¿no? Y si no es así, no te juzgaría en absoluto, Víctor, ¿eh? Pero de todas formas siento que podemos permitirnos eso porque la vida casi desde nuestro nacimiento ha sido mucho más generosa con nosotros.
Yo no puedo comparar, no puedo juzgar a un chico de Iztapalapa, que es una región bastante afectada aquí en la ciudad, y decir, es que no se está quedando en su casa, es que tal vez no puede hacerlo, justo por eso. Pero el coronavirus nos ha afectado a todos. O sea, yo he tenido que parar producciones. Yo entraba en el formato en un formato de Netflix ahora que se me cayó también. Se me han caído espectáculos, se me han caído un montón de cosas, pero tengo que ser consciente de... Yo me iba a España ahora de visita. Tampoco puedo ir hasta septiembre, agosto, si todo sale bien. Pero es que es lo que hay. Al fin y al cabo lo que queda es reinventarse con lo que nos está... Estoy repitiendo mucho la palabra acontecer, pero es que es una palabra que me gusta mucho, con todo lo que nos está aconteciendo, ¿no? Tenemos que ser justos con nosotros mismos y pensar que todo esto es por algo. Al menos a mí esto me está resultando un trabajo de introspección muy fuerte, de darme cuenta de verdad de quién soy yo en una situación adversa como esta, en la que tengo ganas de tirarme de los pelos, a veces por nervios, pero no puede ser. Todos, absolutamente todos los artistas creo que estamos en la misma posición, aunque tengamos una soltura económica, aunque estemos bien y tal y cual, todos tenemos deuda, todos tenemos formatos que queríamos crear, sobre todo la gente que tenemos la fortuna de ser creativos, teníamos en mente proyectos, inversiones, etcétera, etcétera. Ayer justo hablaba con un amigo, director, canario también, Armando, me decía, me acaban de prestar dinero y no puedo hacer el proyecto que iba a hacer y tal. Y es que todos estamos igual. Entonces, ¿qué queda, Víctor? Adaptarse. O sea, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada más. Adaptarse, totalmente de acuerdo contigo. Y sí, es un momento perfecto para crear. Sí es cierto que hay que intentar, por ejemplo, aquí en España ha habido un boom de canciones sobre la soledad y el desamor por cuestiones básicas de estar aislado, ¿no? Pero sí es cierto que es un momento de conocerse a uno mismo como ser viviente y el papel que queremos jugar en estos momentos. Y yo soy un poquito de los que piensan en la magia y en el más allá. Creo que todo ocurre por algo. Definitivamente. Sí. Vamos a preguntarte un poquito, ¿desde hace cuánto que no estás por aquí, por las islas? Hace exactamente, de hecho no por las islas, por nuestro país hace casi 5 años que no voy desde Don Juan Tenorio, perdón, estoy un poquito... Don Juan Tenorio, que fue como hace 4 años y medio más o menos, que fue la última producción que yo hice en España ahora. He tenido intentos como de ir y venir, estuve hace como 2 años a nada de protagonizar Drácula, que le iba a hacer Plácido Domingo con su hijo y tal, y finalmente el proyecto no salió de otra manera completamente distinta y bueno, ahora estarán los pobres también parados y tal. Lo cierto es que yo soy un tipo nostálgico, Víctor, soy muy nostálgico. Entonces tengo la fortuna de que trabajo con mi socio todo el tiempo, que fue con el que abrí mi productor aquí en México, que es canario también, y él siempre me dice, oye, Canarias en tu cabeza es una cosa que no es en realidad. O sea, tú la ves desde un punto de vista que en realidad si estuvieras ahí te das cuenta que es así como tú la ves, pero la vivirías mucho más relajadamente. Y la verdad es que no me culpo porque son muchos años. O sea, te estoy hablando de que yo hace que no le doy un abrazo a mi madre hace 4 años y medio. Definitivamente creo que algo pasa cuando tú tienes una necesidad, una carencia familiar, porque yo decidí de alguna forma salir de mi casa muy temprano. Siempre estuve arropado por el amor de mi padre. Nunca fue una cuestión de me voy de aquí por rebeldía, no, nada de eso. Perdón, de verdad. Entonces siento que Canarias es un sentimiento imperecedero en mí, ¿no? Siempre lo recuerdo con una nostalgia muy grande, me dan ataques de repente de querer hablar a todo el mundo y de querer estar allí de un momento a otro, pero la realidad es que no se puede. O sea, no puedo, eso se llama bilocación y hasta donde yo sé solo podía hacer Santa Teresa de Jesús, que es estar en 2 sitios a la vez. Yo no sé hacerlo. Y de alguna forma he apostado por mi vida, ¿no? Por mi vida laboral. ¿Cómo pasaste tu infancia por aquí? ¿Cómo la recuerdas? Con muchísimo cariño. Fui un niño que tenía exactamente de todo menos dinero. Era muy humilde, de alguna forma, pero creo que mis padres siempre supieron ser unos magos con respecto a eso. Yo nunca me di cuenta que yo era humilde. Yo soy de las Bermudas.
Soy de la ciudad, que es un barrio del extrarradio de Telde, de la ciudad de Telde. Ciudad de poetas y de artistas en mejores tiempos, ¿no? Y lo cierto es que yo era muy feliz, o sea, era muy feliz haciendo exactamente lo que muchos niños de hoy nunca conocerán, ¿no? Que es salir a la calle hasta las 1000 de la noche, subirme a los árboles, tirarme de piedras con los niños de otros barrios. Me caí, me raspé, me pegaron más de lo que me merecía en algún momento seguramente por travieso, pero no tengo nada malo que decirte de mi infancia, ¿no? O sea, yo definitivamente Canarias es un sitio con una calidad de vida maravillosa para que un niño crezca, ¿no? Y de alguna forma siempre... Yo creo que eso lo saben ver también muchísimo los turistas que, bueno, europeos, sobre todo, que al final deciden afincarse aquí en las Islas Canarias por la calidad esa de vida de la que estás hablando, porque realmente tú que has viajado, yo que también he viajado, ves la diferencia, que hay muchísimos sitios preciosos, muy bonitos, pero aquí se respira algo distinto, Totalmente. Es un ambiente distinto que conocemos los canarios. Tenemos el placer de conocerlo y el orgullo de conocerlos los canarios. Totalmente. Bueno, ¿cómo comenzó la... ¿Sí? Antes de eso, por muchos lugares que uno vea siempre, yo sabes que, bueno, me imagino que sí, colindante a mi barrio, la playa más cercana es La Garita. O sea, todos los recuerdos que tengo yo en mis playas y después de haber conocido el Caribe, el no sé qué, yo he vivido mucho, bueno, ahí está mi casa, de hecho en Cancún. O sea, yo tengo, nunca he podido comparar las cosas porque desde el punto de vista del corazón, para mí la playa de La Garita siempre será mucho más bonita que cualquier otra, pase lo que pase, ¿entiendes? Pero por la forma en que yo desde mi alma lo veo, ¿me entiendes? Claro, ¿cómo has vivido la situación? Claro. ¿Qué me preguntaba? ¿Cómo empezó la pasión esa tuya por actuar? O sea, ¿cómo decidiste formarte en Sevilla para ser actor y no, yo qué sé, otra cosa totalmente distinta? Pues definitivamente a mí siempre me ha pasado algo. Cuando hay una mujer de por medio, en cualquier cosa en mi vida yo me vuelvo loco. Siempre es como que creo una plataforma entera para tal y cual. Lo que pasó es que en aquel momento yo estaba estudiando historia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿eh? Siempre tuve esta vena de ser artista y tal y cual, pero siempre fui muy chismoso, Víctor. Entonces, la forma de estudiar historia era una forma de ser chismoso a lo largo de la historia, ¿no? De saber todo lo que pasó exactamente y tal. De ahí decidí, de alguna manera, que no podía seguir mintiéndome. Siempre conseguí las cosas que me marqué y a veces incluso conseguí cosas que me marcaban. Mis padres siempre de alguna forma me estimularon a hacer cosas que estuvieran a lo mejor de alguna manera un poco alejadas de la vida de mi barrio, de todo lo que pudiera conllevar a lo mejor tener una mala amistad con gente que tal vez... En mi caso nunca pasó. O sea, yo estoy curadísimo de espanto de todo esto. No, nunca fui un niño de dejarme llevar. Pero mis padres, por ejemplo, me apuntaron en artes marciales, terminé, me saqué el cinturón negro, competí internacionalmente. Querían que estudiara algo bueno, pues estudié historia, pero hay un punto que ya estaba harto de que mis padres me dijeran... Oye, sobre todo porque... Sí, claro, sobre todo porque mi madre se daba cuenta cada vez más que yo tiraba mucho para lo que yo quería hacer de verdad, ¿no? Entonces me enamoré de una chica en un viaje que hice con mi abuela a Andalucía. Me enamoré de una chica que vivía allí en Sevilla. Y yo sabía que quería aparcar toda mi vida en Canarias con respecto a la historia, que además era... Yo recuerdo que tenía un aula de gente que era tan jodidamente aburrida que yo... O sea, de alguna forma llegaba al aula y sentía que les odiaba a todos. Pero no era su culpa, era yo que estaba en un trámite mental de lo que quería hacer. Entonces el asunto es que me marcho y conozco a esta chica y yo decido definitivamente, fue una excusa para yo decir, me voy fuera. Entonces mis padres me dijeron, si haces esto te vas a arriesgar a que no te paguemos ok, gracias, no me paguen nada, me voy y tal y cual. Entonces yo decidí que quería estudiar artes escénicas, quería literalmente darme a todo esto y de alguna forma me marché, viví esa situación emocional que duró 2 telediarios una vez que ya estábamos allí. Y empecé a estudiar arte dramático en la escuela superior y me di cuenta que era algo totalmente distinto. Estúpidamente, yo nunca supe en aquel momento que había una escuela de actores en Canarias, porque perfectamente lo podía haber hecho allí.
Y empecé arte dramático ahí, conocía todo. Otro gallo habría cantado, Claro, las oportunidades en Península, también lo hemos comentado con otros invitados, al haber más facilidad de comunicación con otras comunidades, con otros, incluso puedes cogerte el coche y ir a Francia. Es más sencillo. Aquí tenemos el problema de la insularidad, y artísticamente es necesario salir fuera a la península y desarrollar allí mejor. Así que es lo mejor que hiciste, Tony. Sí, bueno, seguramente a lo mejor, esto es como la teoría de Hawking de los universos paralelos, ¿no? Seguramente habrá un Tony que estudió a lo mejor en Canarias y su vida fue distinta y tal, pero yo sabía que me tenía que ir. Nunca por las islas, nunca por... O sea, en aquel momento yo tendría como 18, 19 años, voy a cumplir 36 el mes que viene, ha pasado muchísimo tiempo, ¿eh? Entonces hay un punto en el que yo sabía que me tenía que ir, pero no por culpa de lo que veía, era por la inquietud que había en mi alma en aquel momento. Yo sabía que no tenía que estar ahí. Y conocí después ahí en Sevilla todas las personas, artistas, pervertidos, etcétera, etcétera, que después fueron conformando mi círculo de amigos en mi vida. Todo el mundo sabe que los artistas somos todos un poco raros. Y esa gente me influyó para después conocer a otro y fui, de alguna forma, en un ascenso del que no quiero bajarme. ¿Y cuándo consideras que fue que se marcó una pequeña línea de diferencia respecto al trabajo anterior? Es decir, el típico antes y después de tu carrera. El típico antes y después de mi carrera, seguramente para muchos a lo mejor te dirán, no, el momento en el que entré en televisión, mira, justo antes que nombrabas un golpe de suerte, para mí un golpe de suerte fue la posibilidad de entrar en una cadena a nivel nacional, de meterme en casa de la gente todos los días, literalmente a cierta hora, a muy buena hora y tal. Pero yo fue un trabajo que disfruté relativamente, porque es como cuando te regalan una chaqueta muy cara, pero tú no estás cómodo, aunque los demás te digan, qué bonita está, tal. Entonces para mí supuso estar en Mallorca aislado totalmente, casi 5 meses de guiones constantes. Yo empezaba a rodar como a las 6, 7 de la mañana, terminaba a las 11 de la noche a veces, y tenía que aprenderme toda la secuencia. Entonces fue algo bueno, pero yo no te diría, esto fue un antes y un después. En cuanto a mi vista al público, sí. Pero realmente lo que a mí me hizo de verdad darme cuenta que había hecho un antes y un después actoral fue Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio fue una obra que tenía un tinte muy operístico que a mí me hizo... me destruyó por completo a nivel ser humano, porque era estaba viviendo muchos momentos seguidos malos. Acababa de dejar mi vida en México, dejé a mi novia, todo, o sea, todo lo que tenía en México en aquel momento para venirme a España es algo que estaba deseando hacer, pero que primero vocalmente era insufrible, era muy difícil, muy, muy, muy compleja. Eran 2 horas en las que tuvimos que prepararnos, trajeron asistentes de dirección del Actors Studio de Nueva York, nos pusieron profesores de grima de los más célebres de España te hablo de gente que entrenó para poder hacer la película de La Triste, etcétera, Jesús Esperanza. Y yo sentía que estaba viviendo 8 horas de ensayo todos los días, infinitamente estresante, de forma que cuando estaba a punto de llegar a la función yo estaba prácticamente afónico, estaba agotado, sentimentalmente destruido. Yo había un punto en que sentía que no me quería a mí mismo. Estaba trabajando sí, ganando mucho dinero y mucho esto, pero esa es la prueba, ¿no? Realmente hay un punto que dices tú, o sea, es que lo único que no puedo comprar con todo esto es mi bienestar. Por más que hagas, y me daban días de viajar, me pagaban todo, o sea, estaba en brazos, literal. Entonces hubo un punto, unos días antes del estreno, que además hay un conflicto con otro actor, ahí todavía se juntaba más, yo me hago daño en las costillas, que esto a la hora de respirar, sobre todo cuando es algo tan demandante. Y el día del estreno, mágicamente, todo salió muy bien. Pero hubo un momento que también los seres humanos, el universo no te avisa cuando va a ser una parada, es justo como esto que decías del coronavirus. Entonces hay un punto en que reventé y ya no podía ni hablar. O sea, después la persona que me tenía que cubrir no estaba lista, hasta un punto en que sí lo estuvieron, pero fueron 30 funciones seguidas de un espectáculo de 2 horas y tal. Bueno, cuando ya pude descansar y controlé todo esto, me di cuenta de todo lo que yo había crecido durante la adversidad que estaba en aquel momento tan vigente en mi vida. Eso fue un antes y un después. Para mí el antes y el después siempre es con un momento artístico en que yo sienta que me he sentido retado y cuando no. Y el otro es cuando lancé mi primer disco, definitivamente. Claro, sí, como se suele decir,
al pasar por una situación difícil es cuando como ser humano descubres hasta dónde puedes llegar, o los recursos que sacas tú mismo para poder superar esa situación. Y sin duda alguna, una vez que superas esa barrera, se crea ese antes y ese después. Sí. Y viendo todo lo que sufriste, pobrecito, con Don Juan. Pero bueno, fuiste pionero por esa parte, en ese formato musical de Don Juan. Y tuvo bastante éxito y acogida, así que bueno, todo, no hay mal que por bien no venga, y ya viste que bueno, te hizo crecer como persona y como artista. Mucho. Tienes toda la razón, Víctor. A veces necesitamos retarnos para darnos cuenta. Tu paso por la serie de Un golpe de suerte, que bueno, en ese momento Tony Cantó y Carmen Morales eran los actores de moda. Trabajar con ellos, con José Lamuño, también era con Joel Bosquet, creo que es, y con Raúl Mérida. O sea, era un equipazo increíble. Un equipazo increíble, sobre todo porque ninguno sabíamos lo que nos esperaría después. Raúl es un actorazo, tío. Raúl, de hecho, no paró. Joel igual, se marchó a Colombia, estuvo haciendo La Pola, que es una novela de época muy interesante. Carmen es bueno, Carmen Morales, tío, su carrera no hace falta ni comentarla. Y Tony Cantó, pues es un tipo muy camaleónico, ahora decidió estar en otro momento de su vida, más político, luchando por sus ideas, que yo puedo respetar o no, pero que definitivamente pues son las que tiene. Y aparte de esto, creo que estuvo haciendo la obra, si no me equivoco, de Ulises mientras ya estaba trabajando en Ciudadanos. O sea, es un tipo muy capaz. Te digo, realmente sí era un super team. Estaba Aníbal Soto también, que era el que hacía de mi padre, que era un actorazo. Yo aprendí mucho, ¿eh? Aunque te diga que de alguna forma, a lo mejor para mí, sobre todo física y mentalmente, fue muy difícil, pero no por nada, sino porque yo era un tipo de las remudas que me habían metido en la televisión nacional así, de la nada. Sí había estudiado mi carrera y todo, pero nunca estás preparado. Es como cuando estudias la teoría de todo, del carnet de conducir, y te plantas en el carro y abres la puerta y te dices, tu mierda. O sea, ahora es todo lo de la llave. Pues es exactamente así. Y ese momento a mí me hizo, te voy a contar algo muy personal, a mí me hizo ganar muchísimo dinero que me gasté en 4 o 5 meses, ¿eh? Por no controlar, justamente por esto. Después la vida, evidentemente, el buen hacer te va haciendo que conectes con otras cosas, los managers, todo eso ya no es tanto trabajo mío. Pero sí te das cuenta en un momento o sea, tengo que ser más consciente de lo que está pasando. Todo el que sube muy rápido, hay un momento que, como dicen en Cuba, se marea. Correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Y ya se han visto muchísimos casos célebres en los que también por empezar muy joven y tener éxito desde muy joven, y que bueno, que al final la carrera más sólida también es cuando vas de poco en poco, por eso mismo, porque después el conflicto mental es menor, porque te vas adaptando a la situación, vas viendo crecer tu empresa, tu producto, lo que sea. Totalmente de acuerdo también con el tema de que empezaste, aunque tuvieses tus estudios, desde cero, básicamente, porque eso pasa con todas las profesiones del mundo. Claro. Nos enseñan unas cosas y luego cuando te enfrentas a la vida real es otra cosa, algo totalmente distinta. Sí. De todas formas, tengo que decir que bueno, que tu paso por ese programa, por esa serie fue fantástico. A mí me gustó muchísimo. Estaba en mi época de la juventud, que era el principal consumidor de ese tipo de series. De formato. Y bueno, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Vamos a hablar un poquito de Mentiras. Sí. ¿Cómo acabaste en ese...? Víctor, dame un segundo para poder saludar a toda la gente que me está saludando. Les tengo que confesar a todos algo. Soy estúpidamente miope. No puedo leer nada de lo que me están diciendo, pero de igual forma les mando un beso a todos. Gracias por estar conectados. Y espero que disfruten la conversación tan maravillosa que estoy teniendo con este profesional. Sigue, Víctor, perdón. No pasa nada. No, yo también me gustaría aprovechar, saludar a todos los que se van y que si quieren hacer preguntas en concreto para Tony, pueden ir dejándolas y yo las voy apuntando y se las pregunto más tarde, ¿vale? Mentira, me decía. Sí, te comentaba. ¿Cómo acabaste en ese proyecto de tanta repercusión? ¿Cómo llegaste a formar parte del elenco de Mentiras? Tocando la puerta, literalmente. Yo siempre he hecho cosas que la gente ha desestimado por parecer demasiado osadas, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que había hecho Gris, estaba protagonizando Her en La Gran Vía,
Y había un momento en que empezó todo como a oscurecerse, ¿no? Hubo un momento que empezó como una época corta como de impagos, de retrasos, etcétera, etcétera. Y yo ya traía toda la sensación de que mi vida tenía que irse. Mira que estaba viviendo un momento a todo nivel, emocional, económico, muy fuerte, muy álgido de alguna forma. Sobre todo también porque era, al margen de que fue una obra que no prosperó a nivel público como debería, el concepto de la obra, de alguna forma, el guión atacaba muy de cerca una realidad que fuera la guerra de Vietnam, ¿no? Quizá a lo mejor era de un formato demasiado norteamericano. O sea, diciendo norteamericano, refiriéndome a los Estados Unidos. Y entonces no tuvo el éxito que debía, pero yo sabía, ya llevaba con la idea, porque yo llevo queriendo venirme a México desde que tengo como 10, 12 años, ¿eh? Muchísimo tiempo, ya era un plan mío. Entonces agarré todo el dinero que tenía, aparqué toda mi vida y vine. Primero tenía una oferta de trabajo muy fuerte para Cancún, que acepté sin pensarlo porque fue lo que después me cambió la vida. Y yo, aprovechando que ya tenía un gran currículum, etcétera, etcétera, a nivel comedia musical, lo que hice fue, digo, bueno, me voy a marchar a México, voy a hablar con la empresa más fuerte que haya de comedia musical, pero hablar como puedes hablar tú ahora mismo, o sea, cortando la llamada esta conmigo, o sea, habla, hola, tengo este currículum, hago esto, tal. Bueno, ahí está el proyecto, mucho gusto. Resulta que mi perfil fue el que andaban buscando en ese momento. Y simplemente, Víctor, la vida se dio como se tenía que dar porque yo moví la energía para que así fuera. La verdad es que fui orgullosamente el primer español que hizo el espectáculo. Después fue Pablo Puyol, vino ya mucha gente, ¿no? Pero el primero fui yo, el primero que hizo eso fui yo. Hice solamente 12 funciones de la obra, porque ya no era imposible que compaginara mi vida en Cancún, ¿no? Donde ya además estaba empezando yo a grabar mi primer disco, etcétera, etcétera, y fue una cuestión de preferencia. O sea, yo vivía en Cancún, pero tenía que viajar a la Ciudad de México cada jueves. Eran como, pues es casi como de ir de Gran Canaria a Madrid, cada jueves, y volver el jueves en la noche para al día siguiente estar listo dando los espectáculos y en el estudio, etcétera, etcétera. Era muy duro, pero la verdad es que fue muy interesante, sobre todo porque yo hacía gala de ser lo que llaman totalmente el cateto, ¿no? En ese lugar. Mentira es un musical por el que pasan grandes estrellas, han pasado grandes estrellas de este país. Te hablo de gente muy consolidada. Y entonces, en algún momento incluso se dio la ocasión de que yo confundía a una de las asistentes que tenía yo de vestuario con una señora que era una estrella que se llamaba Angélica María, y se llama Angélica María, que estaba visitando a su hija, que es otra gran actriz que estaba en el reparto, y la traté prácticamente como si fuera, o sea, con toda la educación del mundo, pero sí le dije, por favor, que intentara recoger la ropa antes, porque a veces no podía cambiarme, y la señora se quedó mirando como... Y rápidamente las compañeras me dijeron, oye, esa señora es una súper estrella, es una súper artista de aquí del país y tal y cual. Tuve que pedir disculpas, o sea... Muchas cosas. ¿Qué pasó con eso, por ejemplo? Mentira es un musical muy sui generis, tío, muy propio de México, con un humor que no es el mío, con un lenguaje que no es el mío, generalmente, o no era el mío en aquel momento. Mi mente ya funciona, está adaptada a las circunstancias artísticas del país. El humor, todo ya, yo pienso de otra forma distinta. Voy así 8 años aquí. Entonces, de alguna forma, fue una gran experiencia, pero fue un choque también, distinto a Don Juan, pero sí fue un choque porque tenía que adaptarme a un montón de gente y irónicamente estaba muy bien con el público, al margen de producción, de tal, con el público. Al público le gustaba lo que yo hacía y eso a mí me hizo creer, pero tampoco me tembló demasiado el pulso cuando tuve que decidir no estar más. ¿Me entiendes? Te quiero preguntar varias cosas porque las has como casi contestado mientras estabas comentándolas, pero era una pregunta que te quería hacer. Por ejemplo, el género que más te gusta a ti, ¿cuál sería? ¿Para componer yo? O sea, ¿para cantarlo te refieres, etcétera, etcétera? No el género musical, a la hora de interpretar. ¿Qué roles? ¿Más dramáticos? ¿Más...? Creo que soy muy... Depende de la circunstancia. Creo que hacer humor es algo muy complejo. Es algo muy, muy complejo que tienes que tener una vis cómica para saberlo hacer realmente, porque si no queda atascado. De hecho, pasa a veces cuando meten a un gran actor dramático en un conflicto. A veces quizá lo que es cómico es que sea excesivamente serio, o quizá porque puede llegar a ser cómico. Pero siento que no hay... Es muy importante que sepas adaptarte a las circunstancias. Yo disfruto mucho un buen papel dramático, pero me lo paso infinitamente bien con una comedia. De hecho, por tener cierto aspecto, a mí me gusta mucho a veces sentirme
o sea, de alguna forma ridiculizar el personaje que ya está establecido del galán, del no sé qué, porque siento que es más divertido. Hay un punto muy importante en la vida de un actor que tienes que ser consciente de tu físico. Tienes que ser consciente, es un instrumento más de trabajo. Igual que la voz, igual que tu forma de actuar. Totalmente. Entonces, hay un punto que yo me di cuenta de lo que yo podía hacer con mi imagen y sentí que cuando los directores me pedían, de alguna forma, ridiculizarme, yo me sentía muy cómodo, ¿no? Me siento muy cómodo cuando estoy en una situación en la que sé que el público va a conectar. El público es un poco cabrón. A veces siempre disfruta cuando tú estás pasándolo mal, sí, a nivel... Pero a nivel dramático disfruto mucho dar todo el patriotismo de un actor o el sufrimiento. Esto, por ejemplo, mucho en Don Juan, cuando el personaje tenía que asumir que se lo iba a llevar la muerte, ¿no? Por su placer. No puede durante unos la realidad del personaje me sienta. Estoy perdiéndote a veces un poquito. ¿Sí? Ahora parece que ya está restablecido. Disculpa para decirte también que me acabo de acordar la cantidad de españoles, también canarios, que desarrollan su vida artística en Latinoamérica. Yo el año pasado tuve la experiencia de estar en un programa formato como Got Talent, fue Got Talent España, y el acogimiento que tiene este tipo de formato también en Latinoamérica, lo que me ha hecho pensar es la cultura que tienen en Latinoamérica, que tienen mucha cultura y que la aceptan de una manera que, bueno, aquí en España yo no lo he visto. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, a Horacio Colomé, que también es canario y que ha estado haciendo por allá también varios proyectos. O, por ejemplo, la cantante Cristina Ramos, que estuvo en La Voz México. Sí, yo te voy a ser muy honesto. Muchas veces es lo que te decía justo cuando nos escribimos. A veces no tengo conciencia de quiénes son esas personas, pero seguramente los he visto. He visto lo que hacen y cómo se desempeñan, ¿no? El canario es un tipo, a diferencia de lo que estamos diciendo, es un tipo que tiende mucho al arte, ¿no? Nuestras islas son muy folclóricas de alguna forma y es algo que ves desde niño. Y yo fíjate que, por ejemplo, no noté tanto la diferencia al llegar a América Latina con respecto a todas mis vivencias anteriores en Canarias, ¿no? Porque nosotros en Canarias, yo por ejemplo, ya escuchaba salsa, merengue, no sé qué, de niño en la radio, con todos estos anuncios de Radio Faikán y todas estas maneras, ¿no? que se te van quedando en la cabeza y te forman a ti. Pero sí que es cierto que el canario es un tipo muy, muy nómada, ¿no? Le gusta moverse, le gusta... Yo he conocido aquí modelos, actores, cantantes, canarios, compositores y gente muy bien situada, ¿eh? De repente muy, muy, muy bien situada, y que el canario es alguien que se acoge muy bien a lo que pasa aquí en América Latina, a veces hasta más fácilmente que en la península, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo, y eso es exactamente por lo que lo decía, que parece que nos adaptamos como con más facilidad y tenemos como un poquito más de, a lo mejor, no sé, a lo mejor es un poco atrevido decir posibilidades, pero a veces parece que es eso. Parece que es así. Bueno, cuéntanos, vamos a pasar a tu parte como cantante, porque nos hemos hablado mucho de la parte actoral, pero me gustaría la parte de cantante. Tu último single, Mal. Sí, que de mal no tiene nada, está muy bien. Qué bueno que te gustó. De hecho, el videoclip me encantó. ¿Dónde es esa playa? El videoclip de Mal es no he podido grabar videoclip porque no se puede salir de casa, Víctor. Mal lo que claro, fue un directo con esto. Un directo, y vale. La playa, hay un videoclip. Ajá. Perdón, sigue. Que es como una versión de Mal, pero... Déjame ver. Sí, exactamente. Ese es Mal, pero ese se grabó en la península de Yucatán, en un lugar que se llama Las Coloradas, que es un desierto blanco, literal. Vale, es un desierto, parecía... Sí, vale. Y es sal, además, Víctor, lo que estás viendo ahí es sal, no es tierra. Ok, es una versión más urbana. Vale. Sí, yo me quedé... Me quedé enamorado, claro. Se llama Mal también, claro, sí, Mal por mí, no me acordé.
No, se llama Mal, se llama Mal. Y está aquí como vídeo oficial. Y bueno, de fondo se veía también como un poquito de agua, pero por eso Es una interpreté como lagunita, que era una lagunita así en plan... Vamos, que aquí en Canarias también lo tenemos, que es las dunas de Maspalomas. Sí, o sea, no te imaginas a mí, de verdad, siempre tengo como un pequeño pendiente con eso. A mí me encantaría, claro, me encantaría definitivamente hacer algo en las islas. A veces no se puede por las circunstancias, ¿no? O estoy trabajando aquí o cuando voy. Honestamente, a veces quiero descansar, quiero estar con mis padres o quiero así, pero algo haré, en algún segundo algo haré. Y te digo, la parte musical, todo este formato de Mal, de haberlo hecho en 2 veces, es porque pues los tiempos cambian. Uno tiene que estar con la industria, ¿no? Con lo que va pasando. Y de alguna forma siento que intenté hacer una incursión en todo esto para darle un aire más urbano dentro de lo que yo ya tenía. Pero me di cuenta que no, o sea, que yo no tengo que estar, no tenía que estar haciendo algo que estuviera dentro de algo que a su vez no fueran los parámetros musicales que yo estaba componiendo, ¿no? Entonces lo dejé como algo liviano y con mi productor casi todas las producciones que yo hago las hago entre Cuba y México, ¿no? Cuba por la inspiración, es como mi lugar en el mundo donde me voy a esconder cuando algo está demasiado revuelto, siempre me voy a La Habana, donde disfruto muchísimo de la desconexión esta que existe, ¿no? Y de alguna forma todo lo que has visto lo he hecho en Cancún, que es la parte donde yo estaba, es el lugar donde estaba viviendo. Algo lo rodé en la Ciudad de México también, pero muy, muy levemente. Y me siento muy, 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 muy bien rodeado cuando estoy con mi equipo porque siento que no paran de aportarme cosas nuevas. La idea de hacerle una salsa fue de mi productor, Julio Baró, que es el músico y director musical de Pancho Céspedes, de Francisco Céspedes. Y siempre trabajamos codo a codo. Él es, como yo digo, es el responsable. A mí se me ocurre la idea principal, la primera composición es mía y toda la magia es de él, ¿no? Él es el que de alguna forma orquesta, busca las personas más adecuadas para que todo eso pueda darse y a mí me hace brillar, ¿no? Es un conjunto de energía. Entonces este formato lo sacamos el 6 de abril, pero yo tengo que decir que ya los tenía yo grabados hace como 5 o 6 meses atrás. Ya estaban súper producidos por Aneiro Taño, que fue el mismo productor de Aries, de Luis Miguel. Y todo tenía un sonido maravilloso, pero yo no podía, o sea, no veía el momento para sacarlo hasta que el mundo puso esta situación y fue en plan de, bueno, ahora. De hecho, saqué el día 6, el día 18 de mayo saco otro y el día 18 de junio, que es mi cumpleaños, saco otro. Ya cumpleaños cerquita. Sí. Pues felicidades adelantadas. Muchísimas Bastante gracias. adelantadas. Seguro. Bueno, yo estaba viendo, porque yo soy también coach vocal y trabajo enseñando música en un centro. Y entonces, analizando tu voz, esa voz de tenor que estás en un registro siempre agudo, siempre estás agudo en el tema de Mal. ¿Qué artistas consideras influyentes en tu estilo? En mi estilo, de Luis Miguel, definitivamente. Yo me crié escuchando Luis Miguel, que es un tipo que además pude conocer de una manera muy extraña en Cancún, siendo una de las anécdotas más fuertes de mi vida, ¿no? Así porque además lo conocí en un momento en el que él estaba muy rodeado de polémica, de una polémica muy fea además. Es cuando físicamente lo estaban atacando más porque estaba muy grueso. Pues yo te tengo que decir que no es verdad. O sea, nunca fue verdad. Es un señor, en aquel momento era un señor de 40 y tantos años que estaba, bueno, pues que no le puedes exigir. La gente siempre es más exigente con el físico de otro que con el suyo propio, ¿no? Te tengo que decir que sí. Yo tuve la fortuna, trabajé con Daniel Peña, que es un productor cubano que trabajaba de una manera privada en aquel momento en un lugar que se llama Nizuc, ahí en Cancún, que es un lugar donde puedes las estrellas están como mucho más tranquilas porque hay mucha privacidad, etcétera, etcétera. El que era mi director musical en aquel momento trabajaba en privado para él y le hacía un repertorio de música cubana, nacional, etcétera, etcétera. Y en uno de estos descansos en los que la banda para y pues ellos siguen con su vida, tal y cual, aparte es un tipo que tiene muy mala reputación, pero hasta donde yo sé era muy afable, muy sonriente, etcétera, etcétera, pero hay un equipo de gente que no te permite acercarte a él, que no te permite casi ni mirarlo, pero no es él, realmente no es él. Entonces en uno de estos descansos mi productor pone el primer formato de Hotel América, que era el nuestro, que era una especie de tango, y Luis Miguel se interesó. Dijo, oye, me gustaría que tocaran esto, ¿pueden traer esto mañana? Cuando una estrella dice quiere traer esto mañana, literal, lo traen. O sea, buscan la manera de que llegue.
Y para mí que yo salí de las remudas de haberme comprado mis discos a 9.95 en discos no de Luis Miguel, etcétera, etcétera. Esto en un aspecto, él fue mi mayor influencia en un aspecto baladístico en español, pero en inglés tenía Elvis Presley, Michael Jackson y un montón de artistas que a mí me influyeron, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, para mí, en el momento en que sé que esto va a pasar, de hecho, aún guardo los mensajes como si fueran oro del día que me dicen, oye, Luis Miguel quiere que vengas a hacer esto en vivo. No tanto tú, pero quiere escuchar no tanto tú por ti, porque a ti no te ha visto en la vida, pero quiere escuchar esto en vivo. Bueno, la cuestión es que al final de todo, llegamos al lugar y empezamos todo el formato y yo sabía, o sea, me senté y sabía que Luis Miguel estaba como por la derecha, así porque podía ver su silueta, podía ver que estaba sentado y que martilleaba con el pie lo que iba sonando y todavía yo no entraba. Un pequeño inciso, Sí. perdona, discúlpame, un pequeño inciso porque estoy viendo un conflicto pequeño entre los comentarios. Mira, Mappy West no ha dicho el otro chico que cante mal. Lo que ha dicho es que cante la canción que se titula Mal. Se llama Mal, sí, claro. Vale, la canción se titula Mal. Mappy es una gran... Pero él canta muy bien. Él canta muy bien. Nadie ha dicho que cante mal, ¿vale? Y de hecho está peleándose con Jorge Lora, que es un amigo mío de años y años, que además es un cabrón con un sentido del humor. Bueno, Jorge lo sabe entender. Jorge lo sabe entender. Y te decía, bueno, para ya terminar con la anécdota. Yo sabía que él estaba ahí, pero yo no era capaz de encararlo. O sea, no era, tenía que cantar además para la gente que está... Pero no era capaz de hacer esto y ponerme a mirar porque es un tipo que tiene una energía tan fuerte. Además estaba vestido de una manera, nunca me olvidaré, son cosas que siempre a mí me marcaron. El brillo de los zapatos que tenía él, yo nunca lo había visto en otro calzado. Era una persona elegante, tremendamente elegante que cuando empezaron los primeros 45 segundos del concierto privado que le íbamos a dar, se fue. Y con él se iba toda mi esperanza de en algún momento encararlo y no saber qué decir, ¿no? Porque no sabes qué decirle a una persona con la que has de alguna forma pasado momentos íntimos de tu vida. No te hablo a nivel emocional, te hablo a momentos personales, ¿no? En los que yo me di cuenta que yo quería ser alguien, quizás gracias a él o en parte gracias a él, ¿no? Y se marchó y nunca más lo volví a ver y mi productor me dijo, no te pongas triste. O sea, Luis Miguel lleva bebiendo vino desde las 3 de la tarde, son las 9 de la noche. Muy probablemente lo que le pase es que quiera descansar, o sea, no, ya te compró, ya te van a pagar, o sea, a él no le importa esto. Y es cuando tú te das cuenta realmente de qué tan grande es el poder que tiene una estrella de la música, ¿no? Que puede decidir de alguna forma. En aquel momento yo lo sentí como muy ingrato, pero no lo era. Simplemente él estaba siendo el mismo y no tenía necesidad de escucharme. Y si quería en algún momento, para él es tan fácil como poner un disco, ¿no? O como reproducir una canción aleatoriamente, como hacemos en el Spotify, y escucharme, y seguramente no hubiera pasado nada, y yo sabía que no iba a pasar nada. No era como, oh, por fin me van a descubrir. No, es un tipo que quiere escuchar una canción, que se la cantes y te vas, ¿no? Nos pagaron excesivamente bien, pidieron disculpas, etcétera, etcétera, y ese fue mi recuerdo. Él ha sido una gran influencia, y más que él, porque él es un gran intérprete, tú que eres coach sabrás que es una bala, o sea, donde apunta rara vez falla una nota. Entonces, de alguna manera, él me influyó, pero todo el resto de música que yo fui descubriendo después, descubrí con 17, 18 años a la Motown, descubrí todos los formatos que se llaman los Jackson 5, Marvin Gaye, Stevie Wonder, todo esto a mí me hizo darme cuenta de una realidad musical que yo no conocía. Porque para mí lo que era música era lo que escuchaban mis padres, ¿no? En mi casa. Mi madre siempre fue igualmente muy, muy melómana, ¿no? Yo escuchaba con 7, 8 años, escuchamos a Tom Jones, escuchamos a Phil Collins, escuchamos a Toto, que es una banda de rock, ¿no? Y mi madre nos hacía bailar en la casa o ponernos en el salón a mi hermana y a mí, mi madre es una señora que es una artista frustrada totalmente, ¿no? Vive otra época en la que quizá no se pudo desarrollar, pero ella tiene esa cosa y siempre nos ponía de alguna forma a actuar en mi casa. Así montábamos pequeños formatos que en Canarias se llama lo que es la escala IFI, ¿no? Que hay gente que es capaz hasta de decirlo todo en una frase y dicen es calarife, así todo junto, ¿no? Depende de dónde.
Sí, sí, pues así. Pues súper interesante la de Luis Miguel, pues bueno, por lo menos ha tenido ese momento que sin duda alguna a nivel personal Sí, claro. es bastante positivo. Sí, sí, sí. No nos queremos ir sin escucharte cantar un poco. Sé que andas un poquito No, no te preocupes, mal de la siempre que uno, el sino de un artista es poder demostrar quién es. Yo creo que toda mi identidad, aparte de quién soy yo en el escenario, es mi voz. La voz es mi personalidad más grande. No, sería absurdo a lo mejor que la cantara entera toda, porque sería aburridísimo, pero sí te voy a echar un trozo de Malva. ¿Vale? Dice. Muchas gracias. Este amor, este mal de amor, esta herida que rompió mi corazón, esta realidad que fue mi dolor, que llenó mi cuerpo de tu maldición. Contigo fui infeliz, contigo no fui yo. No me busques, ya no insistas, me perdí. Tú no sabes de amor, no tienes corazón. No me digas que te duelo, que ya no puedo más y quiero más de ti. Perdona si te queman mis palabras, pero por ahí más o menos. Muy bien, fantástico. Muchísimas gracias por regalarnos este a capela, que bueno, ya estaban desde el principio de la entrevista, estaban deseando ya que se ponían a cantar. No, canta Morena, creo que dijeron por aquí. Morena, sí, me la he hecho un poquito. Morena, claro, sí. decían otro. Ya no otro que se la regale porque creo que la pidió alguien que para mí es muy especial, un amigo que se llama Renato, que es brasileño, porque él fue el primero que me dijo, oye, deberías grabar un vídeo, etcétera, etcétera. La canción dice: morena de piel de canela, labios de algodón, ojos de niña buena, vente que mi cuerpo caliente te espera, no sea que me muera aquí de soledad. Por ahí. Pues ha sido fantástico, me encantaría estar hablando contigo horas y horas porque eres una persona muy cercana, Un día lo haremos, como artista increíble. Sí, por supuesto. Y como artista eres una persona genial, pero como persona súper cercano y bueno, agradezco mucho haber aceptado este contacto con las islas durante este tiempo de confinamiento, que ya tenemos suerte aquí en España que empieza a levantarse. Poco a poco vamos a retomar la batuta de nuestras vidas, pero agradecerte pues eso, haber compartido tantas experiencias y conocerte un poquito más, que siempre te vemos en el escenario y no es lo mismo verte en el escenario que saber de ti como persona. Tienes muchísimo que contar, pero Instagram nos corta el chorro a la hora, porque ahora hay muchísimo volumen. Yo te agradezco mucho, de verdad, te agradezco mucho también el que me des el gusto de conocerte y de escuchar tus preguntas. Eres un muchacho con una energía muy, muy limpia, muy bonita, y esto me hace regalarte de alguna forma mi futura amistad. Pues muchísimas gracias, nos despedimos con eso. Recordar que mañana estaremos con la actriz gran canaria muy conocida, Mari Carmen Sánchez. Despedir a todos y todas que nos han estado viendo durante este ratito, y un besito y nos vemos pronto, Tony. Muy bien, un beso para seguir ti y para toda tu gente. Que estén muy bien, Víctor, cuídate.